Hola, bienvenidos, bienvenidas a todos, a todas a este webinar donde hablaremos cómo generar beneficios económicos en el mercado de divisas o mercado Forex. He estructurado este webinar especialmente porque veo que hay muchas personas desinformadas, hay otras personas aprovechando toda esta situación de las redes sociales para generar expectativas que son falsas, puesto que te muestran que con un poco de dinero y con poco, digamos que poca experiencia, puede generar beneficios muy grandes económicos. Entonces hoy lo que quiero con este webinar es mostrarles a todas las personas que se conectan y las que vean el video en el futuro cómo funciona el trading, cómo se estructura, cuáles son esos fundamentos o soportes, y mostrarles a cada una de las personas que a lo mejor no están en el momento muy relacionadas con esto, cómo es que funciona el trading en general. ¿Ok? Así que vamos a empezar, o quiero empezar mostrándoles unas diapositivas, indicándoles todo este tema de texto, todo este tema de conocimiento, para que las personas que no están muy relacionadas o familiarizadas con los conceptos puedan comprenderlo con facilidad. La idea con este webinar es que después de esta hora, máximo hora y media que pasemos hoy aquí, al final vamos a tener una sesión de preguntas, quiero que pregunten, no les dé pena, siéntanse con toda la libertad del caso, porque la idea con este webinar es que una vez termine estés en la capacidad de poder interpretar un gráfico financiero. Nos vamos a centrar en el gráfico de velas japonesas en el mercado de divisas o forex. Entonces, como les decía, vamos a empezar con una parte teórica, posteriormente vamos a ir al gráfico y por último voy a señalarles las ventajas y desventajas que he visto en el trading en estos 3 años y medio que llevo como trader. Así que empecemos. Ok, antes que nada, pues quiero, para los que no me conocen, mi nombre es Luis Eduardo Gualdrón Durán. Me desempeño desde aproximadamente hace 3 años y medio en el mercado de divisas o forex. Comencé con otros mercados, pero este mercado me dio la posibilidad de operar en diferentes horarios. Ya les muestro ahora más adelante, hablaremos de las sesiones del mercado de divisas o forex. Me apasiona mucho compartir mis conocimientos. Todas las personas interesadas en el trading van a poder ir a @waldrontrader y van a ver tanto en YouTube, en Instagram, en Facebook. Estoy compartiendo todo el tiempo contenido, muy pronto en TikTok. Así que la idea con esto es que todas las personas se puedan informar. Desde mi experiencia, pues como dice la diapositiva, tras años de intentar acertar, pero también errar, he podido estructurar una metodología que considero se puede adecuar a cualquier persona, no importa si tienes una forma de operar a largo plazo, a medio o a corto plazo, ya lo vamos a ver directamente en los gráficos, que se estructura en una triada. Una triada no es otra cosa más que una serie de tres elementos vinculados entre sí. En este caso corresponde a una zona de oferta, zona de demanda, que lo que me indica es el dónde hay una oportunidad en el mercado, seguido de la estructura del mercado o la tendencia, en otras palabras es la direccionalidad del mercado que nos indica el por qué razón buscar una compra, buscar una venta, y por último la acción del precio que nos indica cuándo abrir y cuándo cerrar una operación. ¿Ok? Para los que se preguntan qué formación académica tengo, pues me formé como biólogo, sin embargo me ha encantado siempre la economía. Un día estando estudiando economía me encontré con esto del trading, así que me puse a investigar, he leído varios libros y todo esto, y fue así como nació, digamos, que esta gran pasión que tengo actualmente por el trading y por todos los mercados pues, financieros en general. Así que eh, antes que nada pues quería mostrarles, indicarles mi perfil. También pueden ir a mi página web www.waldrontrader.com. Ahí van a encontrar un blog a todas aquellas personas que les gusta aprender leyendo. Y estos blogs a su vez están relacionados o tienen un respectivo video para aquellos que les gusta también aprender viendo videos, ¿ok? Antes que nada, pues empecemos definiendo qué es el trading. Esto parece muy engorroso al principio, pero es bastante sencillo. El trading no es otra cosa más que la compra y venta de diversos activos financieros. Estos activos pueden ser acciones, materias primas, criptomonedas, índices financieros. Un índice es una canasta de activos que refleja el precio de múltiples activos. Puede ser, por ejemplo, el S&P 500 o el Standard Poor's 500, que reúne las 500 compañías de los Estados Unidos. Está también, por supuesto, el mercado de divisas o mercado Forex, que es el mercado en que nos adentraremos en este momento. Vamos a hacer hincapié en eso.
Pero quiero que conozcan los diferentes activos financieros. El caso de las acciones, el mercado accionario, no es otra cosa más que el mercado de las compañías más grandes de diferentes países que listan en una o están listadas en una bolsa de valores. En el caso, aquí tenemos acciones como Apple, Coca-Cola, Amazon. Creo que la mayoría de nosotros las ha escuchado alguna vez, son acciones de la bolsa de Nueva York. Aparte tenemos las materias primas como puede ser el oro. Veremos que también hay el mercado de criptomonedas, un mercado que ha tenido mucho auge en los últimos años, un mercado bastante volátil, es decir, que puede tener una variación muy fuerte, así que hay que entenderlo bastante bien, hay que comprenderlo antes de pensar en invertir en cualquier mercado. Por último, el mercado de divisas o mercado Forex, que no es otra cosa más que el mercado de las principales monedas de los diferentes países, como puede ser el peso mexicano, peso colombiano, dólar estadounidense, dólar canadiense, en fin, cualquier divisa, cualquier moneda de cualquier país, ¿ok? Lo que buscamos los traders es poder aprovechar el fortalecimiento versus el debilitamiento de ciertas divisas y enfrentar estas divisas para poder sacar un beneficio. Beneficio que, como les indicaba al principio, puede ser al corto, mediano y largo plazo. Esto va a depender de tu perfil de trader, es decir, el perfil de comerciante o el perfil de inversionista, ¿ok? ¿Cómo se gana dinero en el trading? Esto es una pregunta que muchas personas se hacen. En realidad el trading no se hace dinero trayendo referidos, como muchos dicen, suscribiendo personas. No, el trading es una actividad muchas veces solitaria, que es en donde en realidad necesitas una computadora, acceso a internet y por supuesto el conocimiento adecuado. En el trading, en principio puede parecer muy fácil porque hay dos posibilidades, que el precio suba o que el precio baje. Digamos que solo hay esas dos oportunidades. Por un lado están los compradores, que van a representar la demanda de un artículo, de un bien, de un servicio. Son esos potenciales compradores, son los que hacen en últimas aumentar el precio de un activo financiero. Ustedes ven ahí el icono de un toro, porque en los mercados financieros se representa con un toro a los compradores. Normalmente se dice una tendencia bullish para referirse a una tendencia alcista, a la alza, es decir, que el precio está subiendo. Por el contrario, los vendedores, es decir, las zonas de oferta, ahora más adelante que hablemos de zonas, nos vamos a enfocar precisamente en esas áreas en donde hay una probabilidad de éxito en el mercado financiero. ¿Ok? Entonces, en este caso tenemos los vendedores que están representados con los osos, los compradores con los toros. Ya vimos que los toros o compradores lo que hacen es aumentar el precio de un activo, mientras que los osos al vender lo que hace es que el precio baje. Hay varios mitos de trading versus las realidades. Como les decía al principio de este webinar, muchas personas quieren ofrecer el trading como un mecanismo de escape y van a ver que sí, el trading ofrece unas oportunidades increíbles versus otras actividades. Ya vamos a hablar un poco de eso. Pero hoy quiero traerles las realidades propias, tras varios años de estar en este negocio, de darme cuenta cuál es el potencial, cuáles son esos rendimientos mensuales, esos retornos. De manera que entre los mitos de trading más común, y esto lo tenemos gracias al social media, a las redes sociales, está que puedes operar desde la playa, desde una piscina. Y sí, en realidad se puede, no es que no sea posible, siempre y cuando tengas acceso a internet, lo puedes hacer. Pero tú crees que los profesionales, las profesionales, hacen esto, lo hacen de esta manera, les pregunto. La verdad no creo. Más bien pienso, y es lo que hacemos a diario, lo que hago de lunes a viernes, porque no opero sábados y domingos. El mercado de divisas, ahora vamos a hablarlo, está abierto de lunes a viernes, 24 horas al día. Es basado precisamente en un fundamento técnico, en estar en un lugar concentrado. Es muy importante tener un lugar para hacer trading. Así que lo de los autos de lujo, pues sí, se ve muy bonito. Esas personas que generan anuncios subidos en un vehículo en su mayoría rentado. En fin, también hay que ver que los rendimientos en una cuenta de trading están muy ligados al tamaño de la cuenta. Es decir, una persona con una cuenta, no sé, de $10,000 que tiene un 10% de retorno, pues genera $1,000. Mientras que una persona que a lo mejor tiene, no sé, una cuenta de $100 va a generar 10. Entonces es muy importante entender que es un negocio escalable, que es un negocio de porcentajes, pero que a diferencia de lo que nos muestran las redes sociales, no debemos comparar nuestro proceso con el proceso de nadie más.
Es un proceso muy independiente, tenemos que asumirlo con la mayor responsabilidad, entendiendo que es un negocio escalable. No podemos pretender generar enormes dividendos o porcentajes de retorno muy altos mensuales cuando apenas estamos empezando, ¿ok? Entonces, ese es uno de los mitos de trading. La realidad es pues lo que vemos, un estudio constante, un crecimiento gradual, como les decía, operar en un lugar donde estemos tranquilos. El trading es una actividad desafiante, es una actividad en donde hay que aprender a gestionar correctamente las emociones, pero es un proceso maravilloso porque no solamente aprendes a hacer dinero, sino aparte vas desarrollando un montón de habilidades como volverte un poco más paciente, que ha sido mi caso. A mí me costaba mantener al principio por operaciones abiertas, no sé, por 2, 3, 4 horas. Yo soy un trader intraday o intradía, así que abro y cierro operaciones el mismo día, no suelo dejar abiertas operaciones por más tiempo. Salvo que sea una operación pues con mucha proyección. Ya les voy a mostrar con los gráficos cómo se determinan esas proyecciones. Un principiante versus un profesional. Bueno, voy a ser muy rápido en esto. Un principiante pues busca vivir del trading después de practicar un mes, basa su proceso en lo observado en redes sociales, gran parte del tiempo lo consume en la búsqueda de estrategias mágicas. Eh, Se toma el trading como un juego de azar, considera atractivo el riesgo, busca doblar el tamaño de su cuenta en una semana. Ojo, esto no es que no sea posible, es posible, pero lo que se busca es que podamos tradear de manera profesional, generando unos dividendos sostenibles, no que un día generaste, no sé, 100% de la cuenta, pero al mes siguiente eh, perdiste tu cuenta, la dejaste en cero. Entonces no es la idea. Considerar que la alta volatilidad es sinónimo de mayores ganancias. Esto pasa mucho. ¿Qué quiere decir volatilidad? Es que hace relación a que un activo financiero se mueve en un rango bastante amplio, como pueden ser, digamos, el Bitcoin, ¿sí? Que puede apreciarse y depreciarse en un porcentaje grande. Esto es volatilidad. Algunos creen que operar un activo con una volatilidad mayor pues va a ser sinónimo de mayores ganancias. Otra cosa muy común en los principiantes es que realizan el seguimiento de múltiples pares simultáneamente. Entonces, quieres operar, no sé, en el caso de Forex, quieres operar 5 pares distintos al mismo tiempo y esto realmente es imposible. Entonces, te debes centrar en uno o dos, realmente hacer la maestría en uno o dos activos. Ya con esto, con dos activos que conozcas bastante bien, ya vas a generar dividendos, vas a generar ganancias con toda seguridad. No necesitas tradear, qué sé yo, un montón de activos. ¿Ok? La diferencia de un profesional, bueno, creo que ya pues puede ser un poquito, digamos que intuida. En el caso del profesional, entiende que la práctica la terminará o lo terminará convirtiendo en un maestro, en una maestra. Busca alcanzar la consistencia mediante el trabajo duro, el autoenfoque, invierte su tiempo libre en el proceso de aprendizaje. El trading es un proceso continuo, es un proceso de aprendizaje. En realidad es difícil decir, hey, llegué a un techo. Es muy complejo eh, sentir que ya todo lo sabes. En realidad te das cuenta cada día que sigues aprendiendo cosas nuevas. El profesional comprende que el trading es una actividad probabilística. Esto es muy importante y cuesta mucho al principio, la verdad. Arriesgar dinero con una estrategia es complejo porque el ser humano está acostumbrado a vender su tiempo, ¿sí? A cambio de dinero. Entonces no estamos acostumbrados, digamos que el trading es una actividad antinatural porque no estamos acostumbrados a arriesgar dinero. Entonces esto es algo que hay que aprender a hacerlo. También es muy importante arriesgar una cantidad moderada, no que de pronto, no sé, puedas suponer problemas financieros debido a un mal manejo de tu cuenta de trading. Entonces estas cosas son muy importantes y los profesionales las concibimos. Somos personas que vivimos de esto, somos personas que sabemos que debemos garantizar nuestra supervivencia, digámoslo así, y la supervivencia de un trader es su cuenta. Cuando el trader tiene un mal día, igual sigue vivo, igual sigue viva, puede recuperarse al día siguiente, a la semana próxima. Pero si permites que la avaricia o que el miedo juegue contigo, es ahí donde muchas personas terminan quemando su cuenta. El profesional se enfoca en lo que les decía hace poco, en pocos pares, en realidad uno o dos se especializan en esos, porque entiende que operar múltiples pares no tiene mucho sentido. ¿Sí? En realidad los movimientos financieros muchas veces se dan en el mismo momento, de hecho varios activos pueden parecerse a nivel de gráficos, ahora les voy a mostrar. Entonces la especialización es muy importante si se quiere tener el trading como un profesional, eso es lo que buscamos finalmente, ¿ok?
Otra cosa, bueno, todo esto de dónde parte, y esto es muy importante porque muchas personas no entienden que hay diferentes enfoques. Por un lado está el análisis fundamental, que es el que se basa en el estudio de los estados financieros, de las noticias. Lo que busca el análisis fundamental es poder determinar el valor intrínseco de un activo financiero, mediante no los gráficos, sino mediante ciertos criterios financieros que se tienen, basados. El análisis técnico no, es un estudio que se basa en los movimientos del mercado, es decir, en los movimientos del precio mediante el uso de gráficos. ¿Con qué objetivo? Con el propósito de anticiparse a estos movimientos y poder generar un beneficio. ¿Ok? Entonces esa es la diferencia entre el análisis fundamental y el análisis técnico. ¿De dónde surge el análisis técnico? Bueno, este personaje que ven ahí se llama o se llamaba Charles Henry Dow. Él es el padre del análisis técnico. Es el mismo creador del índice Dow Jones, también creador del New York Times, bueno, de múltiples, digamos que índices que rastrean el precio generalmente de varias, o rastrean el precio de diferentes acciones del mercado accionario de los Estados Unidos. Este análisis técnico se origina precisamente en los Estados Unidos en el siglo XIX con lo que se conoció como la teoría de Dow. Eso lo habrán escuchado algunas de ustedes. La teoría de Dow no es otra cosa más que una teoría que se basa en el estudio de los gráficos y tiene 6 pilares. Sin embargo, he traído 3 porque considero que encierran perfectamente lo que para mí representa el análisis técnico. El primero de esos dice, y eso lo demostró Dow, que el precio lo descuenta todo, sin importar si hayan guerras, si hayan vicisitudes, si la bolsa se desplome, sin importar lo que ocurra a nivel incluso de noticias, a nivel de estados financieros, el precio es todo. Si aprendes a leer la acción del precio, vas a entender lo que está haciendo un activo financiero. ¿Sí? Si tiene una tendencia a la baja o a la alza, ahora lo vamos a ver más claro en los gráficos. El segundo pilar, y este es muy clave, este es bastante clave, perdón, porque dice que el precio se mueve por tendencias. Una tendencia no es otra cosa más que la direccionalidad del mercado. Entonces Dow en su estudio demostró que el precio se movía en 3 tendencias principales, una primaria, una secundaria y una terciaria, y la comparó con el mar. Dijo, en realidad los mercados financieros son muy similares a observar el mar desde una parte alta. Una tendencia primaria será comparado con la marea, la secundaria con las olas y la terciaria con las ondas del mar. El tercer pilar es que la historia se repite. Este pilar es muy importante, incluso es un pilar en que se basan muchos analistas fundamentales también, y es ver, digamos, el éxito que ha tenido, a lo mejor los retornos que han ido generando compañías en el pasado para intentar poder anticiparse al futuro. En el caso del análisis técnico lo que hacemos es eso, mirar cuáles son esas zonas, esos puntos sensibles, ahora lo veremos en el gráfico, para poder buscar una oportunidad en este punto, ¿ok? Entonces, con estos 3 pilares ya podemos definir lo que es en sí el análisis técnico. El precio lo descuenta todo, sin importar lo que digan las noticias. El precio se mueve por tendencias, entonces podemos aprovechar una direccionalidad del mercado que suele mantenerse por un tiempo. Y por último, la historia se repite. Con esos 3 pilares, digamos que se soportan el análisis técnico. Ahora quiero hablarles del mercado de divisas o mercado Forex. Los gráficos que vamos a ver más adelante van a estar enfocados en este mercado. Por ahí veremos uno de Bitcoin, como para introducir también el caso de las criptomonedas. El mercado de divisas o Forex no es otra cosa más que un mercado en donde se comercian las principales monedas, o más bien las monedas de los diferentes países. Cuando digo principales, ¿a qué me refiero? Como traders lo que hacemos es buscar divisas como el euro, el dólar estadounidense, el dólar australiano, el franco suizo, el yen japonés, divisas fuertes para que nos puedan dar el broker o agente comercial, que es ese agente que nos permite abrir y cerrar operaciones en los mercados financieros, nos pueda dar un mejor spread, una mejor comisión. Aquellas monedas o divisas, por ejemplo en el caso mío que estoy en Colombia, como el peso colombiano, pues no suelen ser divisas muy transadas con respecto a estas otras principales, de manera que los cobros que hacen son mucho mayor. Este mercado me gusta, aunque es un mercado que en principio puede parecer complejo, porque puedes ver en los gráficos que hay movimientos muy fuertes y demás.
es un mercado que le permite a las personas operar en diferentes horarios. Ahora veremos el tema de las sesiones. Esto es muy importante versus otros mercados como el accionario, en donde en realidad la volatilidad o el movimiento importante de los mercados se da en horario de Nueva York. En las personas a lo mejor que estamos en Latinoamérica, que tenemos otro empleo, pues no podemos operar en estos horarios, ya operar en horarios como puede ser el horario asiático o el horario de el horario de Australia, no resulta tan bueno. Entonces este mercado sí permite eso, permite operar en diferentes sesiones y en diferentes momentos. Voy a enfocarme en las 4 sesiones en las cuales está compuesto el mercado de divisas o mercado Forex. La primera de estas es la sesión de Nueva York. Esta sesión en realidad es la más comercial dentro del mercado de divisas o Forex. Es importante que determinemos, de acuerdo a la disponibilidad de tiempo, en qué sesión deberíamos operar. Una persona que se encuentra en Latinoamérica y que trabaja, qué sé yo, de 7 de la mañana, no sé, a 5 de la tarde, 6 de la tarde, pues no deberá operar esta sesión porque va a estar trabajando. Es verdad que se puede operar mediante órdenes pendientes y otro tipo de ejecuciones, pero lo que yo recomiendo, al menos empezando, es siempre buscar un espacio importante para operar. Entonces, a estas personas que les pueda servir la sesión de Nueva York, les recomiendo tradear el dólar estadounidense, el dólar canadiense, versus otras divisas como puede ser el euro dólar, el CAD con el yen japonés. ¿Sí? Siempre tratar de cruzar el dólar estadounidense y el dólar canadiense. ¿Ok? Estas dos divisas se mueven mucho en esta sesión, en la sesión de Nueva York. Por otro lado tenemos la sesión de Londres. Esta sesión me encanta tradearla, a pesar de que me toca madrugar porque estoy en Colombia, pero me gusta mucho tradearla porque digamos que no se da el solapamiento. En el caso de Nueva York, ya ambas sesiones están abiertas, tanto Londres como Nueva York. Eso genera un solapamiento, puede haber incluso mayores movimientos o movimientos de pronto más erráticos. Entonces esta sesión de Londres la recomiendo mucho, a lo mejor a esas personas que se les facilita trasnochar un poco, a aquellas personas que están en, no sé, en Australia, les queda perfecto porque sería en horas de la noche, entonces podrían tradear en este horario, en esta sesión. Recomiendo mucho operar pares como la libra esterlina, el euro, el franco suizo. Entonces lo que buscamos es, como les decía, poder contrastar dos divisas. En el mercado de divisas siempre se compara una divisa con otra, ya lo vamos a ver directamente en el gráfico. La otra sesión que tenemos en este mercado es la sesión de Tokio, de hecho es la primera sesión que abre el día domingo. Esta sesión corresponde a una sesión bastante importante porque se mueve bastante lo que es el yen japonés. De hecho, el par dólar-yen japonés lo recomiendo mucho a todas las personas, incluso a las que están empezando, porque no es un par que tenga mucha volatilidad y sí es un par que se mueve bien en las diferentes sesiones, no solamente en esta sesión de Tokio, sino también se mueve en la sesión de Nueva York, de Londres, incluso en la sesión de Sydney. Entonces les recomiendo mucho ese par. Aparte, en esta sesión de Tokio también pueden tradear lo que es el dólar australiano versus el yen japonés, la libra esterlina versus el yen japonés. Entonces siempre buscar una divisa que esté fuerte versus una divisa que esté débil. Esto es muy importante a la hora de poder seleccionar las divisas de interés, ¿ok? Ahora, la otra sesión que nos hacía falta corresponde a la sesión de Sydney. Esta es la sesión del mercado de Sydney, en donde los protagonistas son el dólar australiano, el dólar neozelandés, el yen japonés, se mueve también bastante bien porque estas dos sesiones se solapan, lo que es la sesión de Tokio y la sesión de Sydney. Entonces esta sesión también la recomiendo mucho. De hecho, la sesión de Tokio y Sydney fueron sesiones que yo tragué durante años. Tenía un horario de trabajo de 7 de la mañana a 5 y media de la tarde. Lo que hacía era generalmente después de cenar, sentarme frente a la computadora 2, 3 horas y operaba en este horario. Eso me permitió ir tomando confianza, ir haciendo todo el proceso, en principio en una cuenta demo, teniendo resultados sostenibles durante varios meses en esta cuenta, para posteriormente poder pasar a una cuenta real. Y esto es algo que les recomiendo a cualquier persona, sin importar si a lo mejor estás atravesando una situación compleja económica o quieres ese segundo ingreso ya. Lo que te recomiendo es que vivas el proceso. Los mercados siempre van a estar ahí, pero sí es importante estar autoenfocado, es importante avanzar y poder reconocer ese tiempo libre que puedas tener para poder asimismo tradear la sesión que mejor te convenga y los pares que mejor te convengan, ¿ok?
Esto es muy importante y el mercado de divisas o forex tiene esta ventaja. Un gráfico, bueno, el gráfico no es otra cosa más que la representación esquemática del precio. Lo que representa un gráfico en sí es los compradores y los vendedores. Ya vamos a ver cómo se lee esto. Al principio es como en chino, pero es bastante sencillo en sí. Mira que hay un eje X, es un eje en la parte inferior, que lo que hace es representar el horario, el tiempo, en otras palabras. ¿Sí? Los gráficos pueden ser a nivel de minutos, horas, días, semanas, meses, ya lo vamos a ver. En este caso, este gráfico corresponde al par euro-dólar. Dado que un euro siempre es un euro, lo que se hace en el mercado de divisas o forex es tomar este euro y compararlo con otra divisa, en este caso la divisa estadounidense. Y así se tiene una variación, puesto que si no se compara con nada no tendríamos variación, ¿ok? Cada vela que observan se formó en 5 minutos, en este caso el gráfico de ejemplo. Las velas verdes son alcistas, es decir, que el precio va aumentando, las velas rojas son bajistas, el precio va cayendo, se va depreciando. Y en el eje de las Y tenemos el precio. Entonces, eje X, el tiempo, eje Y, precio, nos indica el par, en este caso euro-dólar, y la temporalidad 5 minutos. Y ahora lo veremos en detalle. Entonces, ¿qué vamos a hacer o qué hacemos realmente como analistas técnicos? ¿O qué hago yo? Lo que hago es poder identificar la oferta, que no es otra cosa más que los vendedores, y la demanda, los compradores. En este caso tenemos un gráfico. Este gráfico es bastante común en la economía, representa la curva, esa relación entre la oferta y la demanda. Vemos que la oferta son los vendedores, como lo dijimos, la demanda, o en este caso la oferta representa la cantidad de tazas de café disponibles. En el eje de la Y vemos el precio y vemos también que hay un punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio es el punto donde digamos que las tazas de café que se producen a ese precio se venden en su totalidad. Entonces ahí se dice que se alcanza el punto de equilibrio. Y en el gráfico lo que haremos es identificar la oferta, la demanda y el punto de equilibrio. Ya les mostraré más adelante cómo se hace. Entonces, mis bases o mis pilares para hacer trading son 3, como les decía, y son bastante sencillos, los voy a mostrar. Se basan en una zona de oferta. Yo delimito zonas. Las zonas me determinan a mí el dónde hay una oportunidad como trader para tomar una operación. Entonces, aquí tenemos en la parte superior una zona de oferta o de vendedores. ¿Esas zonas qué son? No son otra cosa más que puntos psicológicos. Son precios en donde las personas suelen vender, ¿sí? Y venden en una gran cantidad, o son muchas las personas que venden en estos puntos, lo que hacen que el precio caiga. Y se van formando esos puntos psicológicos. Y eso es lo que hacemos precisamente como traders, identificar oportunidades en el mercado basados en una probabilidad. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta estas zonas, nos van a determinar dónde hay una probabilidad para nosotros como traders. Entonces, si estamos en una zona de oferta, nos enfocaremos en tomar ventas. En una zona de demanda, en tomar compras, ¿ok? Adicionalmente, tenemos en cuenta un segundo criterio. El segundo criterio es la estructura del mercado o direccionalidad del mercado. Como ves, en la primera parte del gráfico, ve cómo se van formando picos cada vez más altos. Esa doble A quiere decir altos más altos. En inglés generalmente se denota como HH o higher high, seguido de bajos cada vez más altos, denotados como BA. ¿Ok? En inglés se suele denotar como higher low. Lo digo porque lo van a ver bastante como con estas siglas y tenemos que estar relacionados con estos criterios. Entonces vean cómo en una tendencia alcista donde el precio está subiendo, lo que hacemos es buscar posicionarnos en esa zona de BA, de bajos más altos, para buscar compras. Mientras que si nos vamos al área roja, ahí ya tenemos una zona, ya vemos que el precio está cayendo, la tendencia es bajista, la estructura del mercado es bajista. Entonces, basados en la estructura, si estamos en una estructura alcista, buscamos compras. ¿Dónde las buscamos? En la zona de demanda. Si estamos en una estructura alcista, ¿ok? Si estamos en una estructura bajista, buscamos ventas. ¿Dónde las buscamos? En la zona de oferta. Esto es muy importante, esa es la famosa estructura del mercado. Aquí en este caso quise representárselos con estas velas japonesas. Vean cómo ese rectángulo que aparece rodeando la vela roja y verde, lo que representa es cómo esa vela verde que se formó es una vela envolvente. Es lo que suele decirse en inglés un engulfing.
Entonces una vela, perdón, que envuelve a la anterior. Y en eso es lo que nos basamos como analistas técnicos, siempre identificando esos puntos estructurales donde hay una oportunidad. ¿Ok? Entonces ya ven las múltiples oportunidades que hay en este gráfico y son las mismas que vamos a identificar ahora en el gráfico real. ¿Ok? Entonces, por último tenemos la acción del precio. Entonces ya tenemos un dónde. Nuestro dónde es el área, ¿cierto? La zona de oferta, la zona de demanda. El por qué viene siendo la estructura. ¿Por qué buscar una venta? Ah, porque estamos en una tendencia bajista. ¿Por qué buscar una compra? Ah, porque estamos en una tendencia alcista. No quiere decir que no se pueda tomar operaciones en contra de tendencias, se puede hacer por supuesto, pero son operaciones un poco más avanzadas. En principio a todos los que se están iniciando en el trading les recomiendo siempre tomar operaciones a favor de tendencia. Una vez tengan dominadas este tipo de operaciones ya podrán buscar en contra de tendencia. Entonces la acción del precio no es otra cosa, ya teniendo la zona, teniendo la estructura, ya tenemos el dónde, tenemos el por qué, ahora ¿qué nos queda? El cuándo. Cuándo abrir y cuándo cerrar una operación. En este caso lo quise representar también gráficamente. Vean que tenemos en la parte superior unas velas rojas, luego se nos forma una vela verde en ese punto y lo que debemos esperar es eso. La acción del precio no es otra cosa más que esperar hasta tanto no tengamos ese patrón envolvente para entrar al mercado, que nos denote dominio de compradores en el caso de del primer ejemplo. Vean cómo tenemos un gráfico, en este caso una representación más bien gráfica de 1H, quiere decir de una hora. Entonces, una vez tenemos ese patrón envolvente, podemos bajar a una temporalidad correlacionando a 5 minutos, donde ya efectuaríamos nuestra entrada al mercado. Por el contrario, tenemos un ejemplo también bajista en la parte inferior, también de una hora. Hasta tanto no tenemos ese patrón envolvente en una hora, no vamos a una temporalidad más pequeña de 5 minutos a buscar esa correlación. Las correlaciones las recomiendo. Lo que a mí me gusta hacer es correlacionar la temporalidad diaria, luego una hora y luego 5 minutos o incluso un minuto. Pero a las personas que están empezando les recomiendo también hacer la correlación de 4 horas y una vez tienen ese patrón envolvente en 4 horas, ir a buscar la entrada en 30 minutos o incluso 15 minutos. ¿Por qué? Porque a medida que bajen la temporalidad a 5 o incluso un minuto, el ruido de las velas va a ser mucho más fuerte, la lectura va a ser un poco más complicada. Entonces cuando estamos empezando esto nos suele costar. Así que ahora vamos a ir directamente al gráfico, les quiero mostrar todo lo que vimos, ya tenemos un dónde, un por qué y un cuándo, ¿cierto? Nuestra zona de oferta y demanda, la estructura del mercado y por último la acción del precio. View, enseguida nos va a aparecer esto. Vamos a hacer el análisis con el dólar CAD, es un par que traigo bastante, les recomiendo seleccionar esta fuente FXCM, es una fuente que tiene unos datos bastante fidedignos y empezaremos desde la temporalidad mensual. Entonces vean cómo estas velas japonesas son de color verde y color rojo. Las verdes son alcistas, como ya vimos, el precio está subiendo, las rojas bajistas, el precio está bajando. En el eje de las X vemos acá el tiempo y en el eje de las Y el precio del activo financiero. Entonces van a ver que dice en este caso 1.37. Eso quiere decir que si vamos a una casa de cambio e intercambiamos un dólar estadounidense, nos darán 1.37 dólares canadienses, ¿ok? En este momento. Entonces tenemos el gráfico en una temporalidad mensual y vamos a empezar a demarcar las zonas. Vamos a seguir luego con la estructura y por último la acción del precio para que podamos dar por culminado lo que es este análisis y podamos leer cualquier gráfico financiero, ¿ok? Asimismo se leen otro tipo de gráficos, no importa que no sea de velas japonesas, puede ser de tipo ticks o cualquier otro tipo gráfico de líneas, en fin. Este de velas japonesas me gusta mucho porque denota los puntos máximos, denota los puntos mínimos y bueno, eso ayuda mucho a la lectura. Ok, entonces vamos a empezar con zonas. Aquí en la parte izquierda van a tener las diferentes herramientas, pueden seleccionarlas como favoritas. Voy a seleccionar este rectángulo y vamos a demarcar la primera zona en una temporalidad mensual. Vamos a ir de más a menos, es decir, en este caso de una temporalidad macro a una temporalidad micro para poder determinar dónde están nuestras oportunidades. Entonces esa zona se selecciona desde la mecha de la vela bajista, que es esta vela roja que observan ahí, hasta el cuerpo de la vela alcista anterior. El caso sería esta. El cuerpo es este, extendemos a la derecha. Recuerden que la teoría de Dow establece que la historia se repite y eso es lo que vamos a mirar a través de los gráficos. Entonces esto es una zona mensual.
Si dan doble clic van a poder ir al estilo, definir. Bueno, por ahí ya hay un video que cómo utilizar TradingView, se los recomiendo, igual se los voy a dejar en el enlace. Así que no voy a adentrar mucho, ahí les explico muy bien. Yo ya tengo estas zonas aquí configuradas, vean que color gris, zona mensual, entonces ya me aparece y ya está esa primera zona en la parte alta. Ahora vamos a identificar esta vez una zona en la parte baja. Tenemos esa zona de oferta de vendedores que son zonas institucionales. Ahora vamos a ubicar esa zona en la parte baja. Entonces en este caso lo que hacemos es ir al extremo de la mecha alcista, sería esta verde, vean la mecha, extendemos hasta el cuerpo de la siguiente vela bajista, la roja, que sería este, y extendemos. Ok, ahora después vamos, seleccionamos zona mensual. Sí, eso simplemente lo pueden hacer, van a este punto, guardar como, escriben el nombre y los criterios. Acá colocan texto, el nombre, el estilo, pueden seleccionar el color, la opacidad. Yo lo suelo trabajar en 10. Y algo muy importante, la visibilidad. La idea es que no se vean todas las temporalidades. Yo lo voy a dejar solo a nivel de meses y semanas. De esta manera tenemos un gráfico más limpio. Ok, ahora noten algo. Aquí tenemos, y habrán escuchado el concepto de ley de oferta y demanda, de punto de equilibrio. Entonces tenemos una zona en la parte superior, una zona de oferta o de vendedores, y una zona de demanda o de compradores en la parte inferior. ¿Okay? Ahora en la parte intermedia se nos forma una zona que es como una especie de punto de equilibrio, que denotaremos igualmente, y esa zona suele actuar como un área tanto de compradores como de vendedores. Entonces esa zona estaría por acá aproximadamente. Vamos a seleccionar zona mensual, porque es una zona mensual, y fijémonos que aparezca la visibilidad semanas y meses. Ok, entonces vean dónde están las oportunidades. Noten que en este momento el precio está llegando a una de esas zonas de oferta. ¿Sí? Tenemos un dólar bastante fuerte. Sin embargo, si vamos al pasado, aquí han entrado vendedores. Se esperaría que pueda haber una entrada importante de vendedores en el futuro acá, pero hay que estar muy atentos a la acción del precio, que es nuestro tercer criterio. Así que este punto de equilibrio el que les hablé, vean cómo actúa aquí como una zona de demanda de compradores impulsando el precio, aquí nuevamente como una zona de demanda una y otra vez, pero una vez el precio quiebra esta zona, vean cómo aquí actúa como una zona de oferta en este punto. Aquí demanda, demanda, aquí oferta, demanda, 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 compradores, quiebra y vuelve a este punto y deja estas mechas. Estas mechas en la parte alta son cansancio de compradores o dominio de vendedores. Zona de mechas en temporalidades mayores son oportunidades, en este caso de venta en temporalidades menores. Presten mucha atención a eso. Por eso me gustan las velas japonesas, porque no solamente es el cuerpo de la vela, sino también la mecha que me denota el rango. ¿Sí? Es decir, cuál fue ese punto máximo y el punto mínimo durante la jornada. En este caso estamos hablando de un gráfico mensual. Entonces esa zona de punto de equilibrio también la suelo utilizar. Vamos a ver cómo esta representación se puede hacer en las diferentes temporalidades y debe hacerse. Como les decía, ya una vez definimos nuestra zona mensual, vamos a nuestra zona semanal. Voy a ampliar esto. Para esto es importante que tengan las herramientas ya en favoritos. Vean que acá en la parte baja aparecen. Entonces tenemos el caso de las zonas, mirar a ver si hay una zona importante. En esta zona semanal veo claramente una zona intermedia. Noten cómo de hecho estas mismas zonas suelen actuar como, suelen servir para denotar esas zonas semanales. Pero ya, bueno, uno lo puede igual señalar. Entonces es un concepto ya más de zona sobre zona. Esto ya sería una zona semanal, ¿sí? Para denotar un poco mejor el precio. En la parte alta pueden simplemente estirar esto con control en Windows, en Mac con Command, y ya está, vean nuestra zona semanal. Siempre miremos que eso esté a nivel de días y a nivel de meses. En realidad no es importante que nos aparezca en otras temporalidades. Y ser muy ordenados con esto es importante para que tengamos un gráfico limpio. Van a ver cómo sin tantas herramientas puedes hacer una buena interpretación de lo que viene haciendo el precio. Entonces vea esa dominancia del dólar estadounidense versus el dólar canadiense. Ya vimos un primer cansancio en este punto,
en time frame semanal. Acá vemos que en lo que va corrido de esta semana tenemos una vela de tipo bajista, sin embargo habrá que esperar que siga ocurriendo. Ya una vez tenemos estas zonas, vamos al time frame diario. Y es muy importante aprender a correlacionar las diferentes temporalidades. Correlacionar no es otra cosa más que aprender a dar una lectura en cada una de las temporalidades. Acá tenemos una lectura en una temporalidad diaria, es decir, que cada vela que observan se forma durante un día. Noten cómo hemos pasado del time frame o temporalidad mensual ya a un time frame o temporalidad de tipo diario. ¿Ok? Quiero denotar esto. Esta es la estructura. Esta sería una estructura en diario. Voy a dejarlo acá así. Y en 1 y 4 horas. Vamos a ver cómo sale esto. Pero lo que quiero hacer es que podamos ver la estructura en diario, que es nuestro segundo concepto. Ya tenemos las zonas. Ya vamos a mirar la zona diaria también, cómo la identificamos. Entonces esto es diario. Ok, visibilidad lo mismo. Me interesa que se vea en diario de aquí 1 y 4 horas. Ok, perfecto. Entonces tenemos esa lectura diaria. Las zonas. Entonces vamos a denotar, vemos una alta dominancia del dólar estadounidense con respecto al dólar canadiense. Noten cómo la estructura es netamente alcista. Si vamos a mencionar esto rápidamente, se forma un higher high o alto más alto. Yo los denoto así. Vean cómo aquí nos forma un higher low. Vamos a ver esto que dice diario por acá. O un bajo más alto. Luego se forma otro higher high y otro higher low, ¿ok? Y el precio está en este punto. Entonces, así hacemos lectura. La estructura en el diario es alcista. Es muy importante que se acostumbren a rayar el gráfico. Al principio es necesario, ya a lo mejor con el tiempo ya no es tan necesario hacer estas representaciones, pero les va a servir mucho al principio. Vamos a denotar ahora la zona. Dijimos una zona en la parte donde veamos lo que les decía inicialmente. A mí me encantan las velas japonesas porque me denota esas mechas. Esas mechas me dicen en dónde hay cansancio de compradores, en dónde hay entrada, en dónde hay dominio de vendedores. En este caso tenemos esa zona diaria, la denoto con este color celeste y lo tengo configurado a nivel de días y horas. Voy a quitar este de minutos, no me interesa que esa zona se vea a nivel de minutos. Y vamos bajando, ¿sí? Vamos bajando, ya pasamos de un diario, correlacionamos a 1 o 4 horas. Esto va a depender de la estructura. Algunos pares se pueden correlacionar en 1 hora, otros en 4 horas, ¿sí? Pero este 4 horas nos va a servir para denotar nuestras zonas nuevamente. Entonces vean acá como tenemos una zona en esta parte. Esta es una zona de H4. Y pues en la parte baja también tenemos otra zona. En esta parte. Acá. Y esa zona diaria aquí. Para que veamos el marco. Ok. Entonces noten algo interesante. Lo estamos haciendo en 4 horas. Yo este par lo sigo en 1 hora. Porque hay pares como de pronto el euro dólar. Que sí es más difícil de correlacionar en 1 hora. Porque tienen mucho más ruido. ¿Sí ven que tiene mucho más ruido? Entonces si miramos con esta herramienta la estructura, lo voy a hacer más a nivel macro. Vean cómo ya empezamos a generar bajos más bajos. Es decir, aquí con el rompimiento de este nivel, esto lo pongo acá, sin embargo me interesa denotar más la estructura en 1 hora. Con esta ruptura de este nivel, que era nuestro último higher low, en 4 horas, mayúscula así, pasamos ya a una estructura bajista, ¿sí? Y esto que tenemos acá pues al lado no es otra cosa más que ese nivel que fue roto en este punto. Sí, ya vimos este retroceso y podríamos esperar el pullback, que haya una entrada en este punto de vendedores que lleve nuevamente el precio a caer. Sí. Entonces ya teniendo esa zona sabemos cuáles son nuestros puntos óptimos para ventas, cuál es nuestro punto óptimo para compras y podemos ir bajando. Algo importante, miremos la visibilidad de 4 horas, a mí me gusta dejarla 1 y 4, en diario no me interesa que se vea. Uno puede duplicar estas herramientas, así es mucho más rápido, porque configuras una, ya lo duplicas, ya la otra está configurada. Vamos a 1 hora, que es lo que quiero denotar con respecto a la estructura.
para que veamos cómo se puede incluso ver más claro acá. Entonces ya en una hora pues lo mismo, vamos a poder dentro de esta zona de H4 denotar una zona de H1 y pues poder hacer incluso scalping. Con este tipo de operativa se pueden operar digamos que múltiples formas, no solamente voy a quitar esta zona diaria, no me interesa que se nos vea acá en la zona diaria hasta 4 horas, no me interesa que se vea en este punto, ya tenemos nuestro marco conceptual, zona superior, zona inferior, encerramos el precio, vean cómo lo que les decía, esas zonas actúan como zonas de oferta o zonas de demanda, el precio aquí una y otra vez viene, cansancio, entrada de vendedores, en ocasiones puede romper un poco, pero finalmente otra vez impulsa a la baja, y estas mechas todas son oportunidades, tipo scalping pueden ser. Veamos cuántos pips, que son los puntos porcentuales con los que se mide este mercado, nos muestra. Vea, 45 pips, eso es suficiente para hacer una buena entrada con un buen riesgo-beneficio y aprovechar esas oportunidades. Acá nuevamente el mercado en el pasado, vea, entran vendedores, sin embargo noten que en este caso no llega a esta zona de compra óptima, entonces no tiene mucho sentido en ocasiones hacer compras en puntos muertos. Pero como ya sabemos, podemos aplicar el mismo concepto que vimos anteriormente, que es el de punto de equilibrio. Voy de zona a zona y marcamos esta área. ¿Okay? Ya veremos cómo se comporta. ¿Sí? Entonces, para mí las zonas de mayor probabilidad son estas zonas altas. De hecho, son las que busco mayoritariamente tradear. Sin embargo, esta área intermedia también es bastante buena para denotar puntos de probabilidad. Digamos que acá podríamos ser, voy a colocarlo, voy a dejarlo a nivel de días, 1, 4 horas, y voy a cambiar aquí el estilo. Vamos a colocar un color rojo, que es el que utilizamos para nuestra zona de oferta de vendedores. Aquí de demanda, ya les muestro cómo queda. Acá podemos ir al bote verde. Ok, bueno, voy a extender esto un poco. Y este es el concepto de punto de equilibrio. En realidad en economía este concepto pues lo que establece es que el número de bienes producidos se venden en su totalidad y ahí se alcanza ese punto de equilibrio. Acá en este caso no está tan así el concepto está más enfocado en que esas zonas suelen ser zonas recordadas o puntos importantes donde los operadores ejecutan operaciones, valga la redundancia, y puede ofrecer buenas oportunidades, ¿ok? Entonces vean cómo podemos ir al pasado. Estos puntos han sido en reiteradas ocasiones, vea, zonas de oferta, impulsando el precio nuevamente a la baja una y otra vez, zona de oferta. Cuando el precio rompe, noten cómo se apoya esta vez como una zona de demanda de compradores. Y esto es muy importante, el trader tiene que ser una persona que se adapte a las condiciones del mercado y entienda lo que está haciendo el mercado. Si ejecutas una compra acá, pues ya vas a saber que no es igual de probable que si la ejecutaras en esta parte baja, pero igual te da vean cómo da un buen riesgo-beneficio, perdón. Muchas veces estos trades, 64 pips, prácticamente 20 pips, 19, con un stop loss, o sea, una salida con pérdida controlada. De esta manera ya tenemos ese criterio. Vamos a lo que es la estructura, que ya lo vimos. Vean cómo en H4 se veía un poquito con menos ruido, pero igual esto a medida que vayamos practicando va siendo mucho más fácil. Tenemos un punto acá, voy a denotar lo que ha venido haciendo el precio a nivel macro para que veamos lo que ocurre. Entonces aquí tenemos este escenario. Ya vimos que en diarios estábamos alcistas, ¿ok? Pero vean que aquí ha cambiado. Acá suponiendo que este fuera el mismo nivel o al menos parecido, a mí me parece que el último nivel válido es este de acá, que de hecho en el gráfico es este nivel que se rompe acá en este punto. Vamos a colocarle una línea. Es este nivel. Cuando se rompe este punto acá a la baja, acá,
ya cambiamos de estructura, pasamos de una estructura alcista a una estructura bajista. Entonces nuestras oportunidades serán más a la espera de ese lower high o ese alto, y luego la acción del precio en estos puntos. ¿Ok? Entonces vean cómo ya tenemos una estructura bajista. Si la quisiéramos representar, pues sería un alto más alto, un higher high, acá otro higher high, aquí un higher low o un bajo más alto que el anterior, y aquí es donde ya empieza, se da este primer movimiento, suponiendo que fue un bajo casi al mismo nivel que el anterior. Vamos a colocarle L, denota low. Yo les voy a dejar el video donde miramos todo este tema de la estructura, así que no se preocupen si no lo entienden a la primera. Aquí ya se forma un lower high, es decir, un alto más bajo con respecto al anterior. Vean, el anterior alto era este, más bajo, y aquí es donde todo cambia. Vean que sea un bajo más bajo o lower low. Por eso ya estamos esperando es la formación. Aquí ya se dio un lower high, un movimiento. Aquí sea un higher low, ¿sí? Con respecto al anterior, es decir, un bajo más alto con respecto a este bajo. Y ahora estaríamos esperando un lower high. Ahí, ¿qué se hace? Que viene siendo el tercer criterio. Ya tenemos nuestras zonas, el dónde están, en dónde hay una probabilidad, una oportunidad. Ahora vamos el por qué es la estructura, por qué buscar una venta, tiene sentido o no tiene sentido hacerlo. Y el tercer criterio, que es la acción del precio. Entonces, en este caso, si buscamos una venta, suponiendo puede ser algo como esto, un ejemplo, esta zona roja es el stop loss, y ahora pues debemos de notar esa acción del precio, ese dominio, ¿sí? Y ese dominio yo suelo correlacionar la temporalidad diaria. Ya les muestro. Esto quedó bastante rayado. Pero sí, aquí igual nos sirve para mirar lo que les decía ahora. Vean cómo teníamos en el time frame diario una temporalidad, una estructura, perdón, bastante alcista. Pero vean ya como en un time frame de una hora, y por eso me gusta correlacionar el diario, una hora, y buscar la entrada ya en 5 o incluso un minuto. Pero puedes buscarla en 5 minutos, bastante bien se correlacionan estas temporalidades. Voy a borrar esto. Ya una vez teniendo este escenario diario, sabiendo que estamos en una zona importante, donde es una zona de oferta en el pasado, vean las velas como muestran ese cansancio. Sin embargo, aquí se da un rompimiento, se saca la liquidez que había y nuevamente tenemos un patrón envolvente en una hora. Esto es un setup que ya puedes correlacionar con una hora. Un día, vamos a una hora, ok, y en una hora pues definimos nuestras oportunidades. Algo importante es que esa acción del precio la vamos a ver primero en una hora. ¿Y qué cosa es esto? Pues si estás operando dólar estadounidense versus dólar CAD, lo más recomendado es que operes en la sesión de Nueva York o incluso en la sesión de Londres. No recomiendo casi otras sesiones porque no sean movimientos importantes o fuertes. Entonces, la acción del precio no es otra cosa más que una vez tengamos ese dominio de vendedores, que lo vamos a ver con ese patrón envolvente o patrón engulfing, tendríamos algo así. Ahí ya iríamos. Este sería nuestro setup, ¿sí? Sería nuestro patrón, digamos, de envolvente, nuestra primera confirmación, y de este punto, una hora, ya iríamos a 5 minutos. ¿Sí? Haríamos esa lectura o esa correlación, sabiendo que estamos en una zona importante y ya en este punto, suponiendo ver la acción del precio. Ok, entonces espérame, no tenemos una zona de una hora. Yo a veces denoto zonas de una hora o de 4 horas, cualquiera sirve. Digamos esta sesión, esta 4 horas, una hora. Entonces miremos a ver cómo podemos acotar un poco esa área. Tenemos un área bastante grande. Yo generalmente, y sin forzar, miro si hay algo. En este caso no veo una zona propiamente acá, pero ya sé que estamos en la zona de H4. Y una vez tengamos esto en una hora, quería mirar si había cómo denotar. Así que voy a seguir trabajando con esta área. O sea, obviamente esta área se va a ver grande, muy grande en esta temporalidad más pequeña, pero ya vemos qué podemos hacer. Entonces, algo que suelo hacer también, dado que tenemos una zona bastante grande, es mirar si
hay un punto en 15 minutos que me guste, que diga, vea, esta zona es importante. De hecho aquí sí lo estoy viendo, no hay que forzarla. Vean cómo aquí tenemos esta área. Esta área me parece importante, solamente me interesa que se proyecte en esas temporalidades bajas, menor a 1 hora, aquí la visibilidad, listo, 15 minutos. Entonces ya tenemos un contexto, un marco conceptual, sabemos que estamos en una zona diaria de oferta. Ya aquí vamos a buscar, una vez tengamos el patrón envolvente en 1 hora, la acción del precio ya en 5 minutos. En 5 minutos, sí, está bien. Entonces acá por ejemplo vamos a tener una vela verde. A ver si me deja duplicar esto. Sí. No, pero después manipularla es mucho más complejo. Entonces mejor inserto otro. Entonces aquí esta vela verde cerró en esta parte alta. Y hasta tanto no tengamos ese control de vendedores, en este caso, en esta temporalidad, ya estaríamos buscando esa venta, ¿sí? Respetando ese marco y llevando el precio a otra zona. Entonces acá por ejemplo podemos definir zonas de liquidez. Al principio va a ser un poco como confusos definirlas, digamos que con el tiempo se va haciendo cada vez más fácil. Podríamos definir, bueno, veo dos zonas, una en esta parte, que sea un trade, siempre busquen que el trade tenga una relación riesgo-beneficio 1-2, 1-3, ¿sí? No les recomiendo buscar 1.30 y esto que se ve en las redes sociales, porque es poco probable, ¿sí? Sí es verdad que se dan algunos trades de ese rango, pero el mercado suele ofrecer diariamente movimientos de este tipo, 60, 70 pips, ¿ok? Basta con ver, de hecho las velas diarias a veces tienen un tamaño mayor, pero uno no puede operar toda la vela. Si miramos esta vela diaria, tiene 90 pips, pero esta roja, vean como de extremo a extremo tiene 178 pips. Eso va a depender mucho de la volatilidad del día, pero ya de esta manera es como correlacionamos los tres criterios, lo que son las zonas que nos definen el dónde, la estructura que ya la vimos, que nos define el por qué buscar una compra, por qué buscar una venta, y por último esto que es la acción del precio, que es ese patrón envolvente en principio en esa temporalidad. Ahora, si eso lo hago, correlaciono 1 hora con 5 minutos porque soy un trader intradía, es decir, abro y cierro operaciones en el transcurso del día. Como ven, busco operaciones un poco digamos de más grande de 30 a 35 pips generalmente, pero puedes operar sin necesidad de ninguna confirmación inicial en 1 hora, en 5 minutos. Simplemente si estás operando acá en 5 minutos, pues, o en 1 minuto, lo que harás es buscar esa acción del precio en tu dónde, que es la zona, ¿ok? Vean cómo aquí tienes un primer punto, luego aquí vuelve el mercado a este segundo y el mercado vuelve nuevamente. Entonces eso es aprender a dar lectura, y sé que esto va a mejorar significativamente tu trading, así que ponlo en práctica. DroneTrader.com tiene una sección de blog. Vea cómo ahí voy subiendo diferentes temáticas. Al final cada temática tiene un video respectivo. Entonces los invito a que vayan, la visiten, saquen provecho. Si eres de esas personas que les gusta aprender leyendo y viendo videos, este blog creo que está hecho para ti. Así que aprovecha. Igualmente quiero a todas aquellas personas que les gusta el trading, que quieren dar un primer paso en este mundo, aprender a operar en los mercados financieros. He diseñado un curso de análisis técnico completamente online. ¿Sí? Van a tener mi asesoría constante. Adicionalmente tenemos un canal privado de Discord y tenemos sesiones en vivo cada 15 días, es decir, 2 mensuales. Voy a mostrarles un poco. Este es el curso. Es un curso, como le dije, donde aprenderás a operar mediante la zona de oferta y demanda, estructura del mercado, la acción del precio. Además, daremos confluencia a otras herramientas del análisis técnico, como son los niveles de soporte y resistencia, las líneas de tendencia. Aquí vamos a poder ver este módulo: soporte, resistencias, tendencia, retrocesos de Fibonacci, medias móviles. Aparte vas a tener una herramienta personalizada. Es una herramienta que he diseñado. Aquí voy a enseñarles a auditar la cuenta. Sí, vamos a aprender a auditar esa cuenta.
todas las lecciones vienen con un cuestionario, todos los módulos excepto el módulo 1, que es un módulo un poco más de conceptos básicos, por esta razón que es un trading room, un glosario de trading aparte, mitos y realidades, psicología cognitiva, fundamentos del análisis técnico. Entonces vas a poder cliquear, digamos, vamos aquí a introducción al análisis técnico, y este programa lo he elaborado, digamos que desde cero, está dirigido a todas aquellas personas que deseen aprender, no tienen que tener ningún conocimiento básico. Aquí vemos la historia, quién fue Charles Dow, Edward Jones, son los creadores de hecho del índice del dólar, perdón, de las 30 compañías más grandes de los Estados Unidos, el US30. Entonces, la teoría de Dow, cómo funciona todo este tema. Al final vamos a tener los cuestionarios. Vamos, por ejemplo, a darle a este. Entonces, cuestionario número 1, empezar cuestionario. Dice, según la teoría de Dow, ¿cuánto tiempo dura en desarrollarse una tendencia primaria? Que fue algo parecido a lo que hicimos oír de una temporalidad mensual, una temporalidad diaria, una hora. Pasar, digamos que, de diferentes tendencias, ¿sí? Más allá, o más bien de tendencias, digamos que diferentes marcos conceptuales. ¿Cuánto tiempo dura en desarrollarse una tendencia primaria? Entonces, el mercado financiero, Dow decía que se desarrolla en 3 tipos de tendencias: primaria, secundaria y terciaria. La primaria decía que duraba más de un año. Siguiente, la psicología cognitiva hace referencia a, bueno, esto lo incluí porque vas a notar cómo el trading es bastante cognitivo, es decir, todos lo aprendemos de una manera diversa. Todos manejamos las emociones de una manera distinta, entonces es importante encargarnos de esos procesos psicológicos o estudiarlos. Entonces, esta respuesta hace referencia a, ¿qué creen ustedes? La mentalidad de los traders, B, la forma en que deberíamos ver y entender la vida, C, la ciencia encargada de los desórdenes mentales, o D, el área de la psicología encargada de los procesos cognitivos o del conocimiento. ¿Qué creen? Sí, es esa. Y así sucesivamente, ¿ok? Seleccionen las 2 características de un CFD, vamos a terminar con estas. En el CFD o contrato por diferencia, no poseemos el activo financiero. ¿Son usados solo para operar el mercado Forex? No, se puede operar diferentes mercados. ¿Necesitas apalancarte al menos 1.300? Tampoco. El apalancamiento puede ser 1.100, de hecho recomiendo que sea este. Y puedes apalancarte, sería estas 2. Y así sucesivamente van a encontrar cada uno de los módulos. Así que quería mostrarles esto. No duden en ir al blog, en sacarle provecho a este. Igual, como les decía, si quieren adentrarse en estos conocimientos de trading, acá está el curso para ustedes. ¿Ok? Algo muy importante en el trading, y de esto se habla quizás no como se debiera, es la psicología. Yo les decía al principio, una vez tienes un método, sabes que funcionas, pues ¿qué debes hacer? Probarlo en una cuenta demo, ¿sí? Durante varios meses ojalá, y una vez tengas esos rendimientos, esos retornos a nivel mensual, que sea sostenible. Lo que yo busco siempre es evaluar a nivel mensual, no importa que a nivel diario, a nivel semanal incluso, puedas no tener ganancias, pero a nivel mensual siempre debiéramos enfocarnos en generar un retorno. El trading es invariable, entonces esas personas que te dicen que te aseguramos un 50, un 25, un 15% de retorno sobre tu inversión, eso es una falacia, es una mentira, porque en realidad no es que aprendes a hacer trading y que eres rentable y ya digamos que ya tienes todo ganado, no, por el contrario. En realidad es un tema de cada día, es un tema de seguir avanzando, es un tema de no parar eh, y de aprender a aplicar la psicología. Y les quiero hablar un poco de esto. Aquí tenemos, en caso de un cerebro, tenemos los 2 hemisferios, el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho. El izquierdo está muy involucrado, muy relacionado con todo lo que son los números, los símbolos, la lógica, más allá de pronto de la interpretación de un gráfico. Por eso el análisis técnico no es solamente aprender a interpretar los gráficos, sino también aprender a digamos que a relacionarse, o más bien a contextualizarse con lo que estamos viviendo, a adaptarse a las diferentes condiciones, a también aprender esos números. A algunas personas quizás les puede costar un poco la interpretación de los gráficos, pero con toda seguridad les va bastante bien aprendiéndose un número, ¿sí? Ciertos precios. Entonces, lo que uno busca como trader, y en mi caso que ya estoy en ese proceso de enseñar a otras personas a que tengan el trading en primera medida como un segundo ingreso, posteriormente puede convertirse, como fue en mi caso, en la actividad principal,
es entendiendo esto, que todos pensamos diferente. Por eso el curso de hecho de trading que elaboré tiene eso, tiene un componente donde tuve en cuenta, finalmente como biólogo pude aplicar eso, de pensar que todos aprendemos diferente y por ende está enfocado de diferente manera. Por otro lado, el hemisferio derecho, noten cómo está involucrado en los procesos de imaginación, de creatividad, de emociones. Eso sí que es importante, el manejo de las emociones. Yo les confieso algo y es que en mis inicios yo ya tenía, digamos que la estrategia, y de hecho esta misma, ¿sí? Zonas, estructura, acción del precio, ya sabía tradear, en cuenta demo me iba bastante bien, pero al principio cuando iba a la real, por alguna razón me ganaba el miedo, no abría la operación, otras sí las abría, algunas terminaban en negativo, otras en positivo, pero no llegaba a ese punto, digamos, de generar una rentabilidad al principio. Entonces, uno puede empezar a buscar métodos, lo que suele pasar. Yo, de hecho, en este proceso aprendí diversos métodos, algunos métodos involucran el uso de indicadores y me di cuenta que varias estrategias pueden funcionar, pueden darte un retorno, un porcentaje mensual. Lo más importante en sí es identificarse con una estrategia, es que te sientas bien con ella y ponerla en práctica en una cuenta demo. A diferencia de otros negocios, y eso es algo que me encanta del trading, tú aquí puedes practicar. ¿Qué vas a necesitar? Vas a necesitar tiempo, ¿sí? Sacar tiempo, una horita, recomiendo una hora diaria, para empezar a analizar los gráficos, mirar, determinar cuáles son esos pares que más te gustan. Cada activo financiero tiene su huella digital, se mueve de una manera particular. Entonces es importante eso, ir adaptándonos a las diferentes condiciones del mercado e identificar cuáles son esos activos que queremos operar, cuáles son esas sesiones también. Entonces, una vez aprendes a manejar la psicología, créeme que tu trading evoluciona brutalmente. ¿Por qué? Porque ya confías y entiendes que el trading es de probabilidad. Entonces no abres la operación pensando en ¿será que será ganadora? ¿Será que será perdedora? No. Simplemente te enfocas en hacer o en seguir tu plan de trading. Mirar, tengo mis confirmaciones, que al principio ya lo vimos en el caso de las zonas. Estoy buscando una venta, por ejemplo, estoy en una zona de oferta. Si no estoy en una zona de oferta, pues estoy grave. La estructura del mercado, sí estaba en una tendencia bajista cuando busqué esa venta. La acción del precio, sí vi esa vela envolvente, digamos, en 5 minutos o en la temporalidad de entrada que estemos utilizando, o en realidad entré antes al mercado. Entonces es muy importante eso. Y en realidad el trading, más allá de dinero, porque sí, el dinero va llegando. De hecho es una actividad muy bonita en cuanto a que no tiene límites. Yo cada vez que analizo y que hago backtesting, que el backtesting es el análisis del pasado, es mirar cómo hemos tradeado, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, me doy cuenta que no tiene límite, en realidad tiene mucho potencial, todavía podemos seguir creciendo y es por eso que me gusta, a diferencia digamos de otros emprendimientos, porque yo el trading lo veo como eso, como un emprendimiento digital y hoy quiero traerte a ti esa oportunidad, mostrarte y este webinar es para eso, mostrarte que más allá de autos lujosos, de referidos, de todas estas cosas locas que trae el social media, mostrarte que el trading es real, pero cada persona debe sacar su tiempo para analizar los gráficos, para evaluar qué funciona, qué no le funciona y para seguir creciendo. Eso es fundamental, ¿ok? Las ventajas del trading, ok. Entre las ventajas yo digo que una muy grande es no depender de terceros, ni de la economía de un país, esto es importante. ¿Sí? En el trading en realidad no tienes que convencer a nadie de nada. Te sientas frente a la computadora, tradeas, y si lo haces bien, pues tendrás un resultado positivo a lo largo del tiempo. No quiere decir que porque trades, porque tengas, digamos que malos resultados en un día, tradeaste mal, no. El trading es probabilístico, entonces si tienes una estrategia que funciona el 70% de las veces, pues no funcionará el 30%. Así que debemos adaptarnos y esto la verdad que al principio cuesta, pero es algo como cualquier otra cosa, como ir al gimnasio, como practicar un deporte, es algo que podemos aprender. Otra ventaja es que los mercados financieros existen y existirán, yo creo que siempre que esté el ser humano, ¿sí? Entonces no es que este negocio se va a acabar mañana, no. Es un negocio que vale la pena porque sin importar qué edad tengas, siempre y cuando tengas la habilidad para tradear y lo hagas de buena forma, créeme que tendrás dividendos significativos, tendrás ganancias. Muchos aprendemos a generar, digamos, dinero vendiendo nuestro tiempo y ya está. Y es muy importante generar otro tipo de ingresos. Y para mí el trading es eso. Otra cosa importante, bueno, ahí lo dice, generar ingresos adicionales. Así de hecho empezó el trading en mi vida.
Como les decía, estaba leyendo economía, algo de economía, y por ahí encontré algo de trading y dije, bueno, ¿cómo se come todo esto? Y empecé a investigar. Y de hecho es una tarea que continúo haciendo porque, como les decía, no hay un techo en esta actividad, se puede seguir aprendiendo, se puede seguir mejorando. Y bueno, ahora que tengo también el tema de no solamente soy trader, porque esto empezó así, pero ahora tengo una academia, entonces tengo la responsabilidad de llevar a otros y otras a ese nivel de consistencia. Entonces esto es un desafío muy bonito que al mismo tiempo me exige y que sé que esa es la idea finalmente de lo que es la Academia Waldron Trader, ¿ok? Otra cosa importante, aprender a invertir el dinero. Esa es una ventaja del trading. No solamente vas a hacer trading, vas a darte cuenta cómo puedes poner tu dinero en fondos indexados, incluso en acciones, ¿sí? Cómo puedes incluso también utilizar el vehículo de inversión o enfoques como el enfoque, el análisis fundamental, cómo a partir de estados financieros puedes invertir en otros mercados. Ya no va a estar siempre lo que suele hacer la gente, de poner su dinero en un CDT que la rentabilidad anual es paupérrima. Entonces, la libertad financiera yo creo que no deriva necesariamente del trading, pero el trading tiene una función importante y es permitirnos a nosotros un income, un ingreso, ¿sí? Adicional que nos permita ir creciendo en el tiempo. Entonces, no es lo mismo una persona que además de su trabajo tiene un segundo ingreso y que con esto puede generar rentabilidades más grandes a mediano y largo plazo. Otra ventaja importante, el trading te va a permitir conocerte en profundidad. Esto se los aseguro. El trading actúa como un psicólogo. En realidad, cuando estás frente a la pantalla te das cuenta de muchas cosas, afloran ciertos miedos, los patrones que tengamos del dinero, la manera en que veamos el dinero. Algunos a lo mejor lo ven como un factor muy limitante, eso influye en el trading, pero como les decía, es algo que puedes aprender. Otra cosa es aprender correctamente a gestionar las emociones. Entonces, es muy importante y en este proceso me he dado cuenta con varias personas, algunas personas digamos que a lo mejor su mentalidad tienen un mejor mindset y esto les permite evolucionar más rápido su trading, a otras de pronto les cuesta más, pero creo que aunque el trading es para todos y por ahí dicen que no todos somos para el trading, creo que sí, creo que cualquier persona que tenga el deseo y le guste esta actividad, por eso invito a todas aquellas personas que a lo mejor no conocen de trading, que vayan a este canal de YouTube, ahí tengo muchos videos donde explico desde cero para que puedan empezar a interesarse y a practicar sobre todo. No se trata de ver videos, sino de practicar lo que ven. El trading se aprende es practicando, ¿ok? Con seguridad te vas a hacer más paciente, eso me pasó a mí, me sigue pasando, aún trabajo en ello, solía ser una persona bastante impaciente, pero en el trading la paciencia es fundamental. Una vez abres una operación debes esperar a que llegue a tu stop loss, a esa salida con pérdida controlada o a tu take profit, a esa toma de beneficio. Vas a entender también con el trading cómo funciona el dinero, no lo vas a ver como un factor limitante, por el contrario, vas a entender que el dinero es un vehículo que te permite seguir creciendo, pero que no lo debemos ver como muchas veces lo vemos, como algo limitante. También vas a poder adquirir consistencia. Yo recomiendo mucho ver el trading como algo integral. El trading a lo mejor muchos lo ven como simplemente abrir o cerrar una operación y en realidad no es así. En realidad se parece mucho a una actividad deportiva de alto rendimiento. Es importante que tengas una cuenta demo, que esa cuenta demo esté auditada. Hay muchas, de hecho hay videos, en mis videos muestro cómo auditar una cuenta en MyFXBook. Es muy fácil. Y es lo que recomiendo que lo hagan, porque la auditoría es la que te va mostrando qué estás haciendo bien y qué debes mejorar, ¿ok? Entonces siempre adquirir esa consistencia en demo para después sí pasar a real. Desventajas del trading, bueno, también tiene sus desventajas, claro. Algunas personas ven el trading como un juego de azar, entonces abren una operación, si se sienten felices abren dos, abren tres, no basan su trading en un plan, esto es gravísimo, lo que genera pérdidas económicas y por supuesto también genera depresión en muchas personas, incluso baja autoestima. Entonces es importante que si vamos a entrarle al trading, le entremos con toda seguridad, no es nada malo, no estás robando, por el contrario, estás aprendiendo estás invirtiendo en ti, estás aprendiendo a gestionar tu dinero, pero hay que hacerlo responsablemente. Otra desventaja es operar en real sin tener bases sólidas. Eso, como lo decía, lleva a una baja autoestima. Y por otra desventaja también es la desinformación que existe. Suele ser aprovechado por muchas personas malintencionadas. Le dicen a las personas que, bueno, que van a tener
retornos supremamente grandes y que con una cuenta de 1000 pueden llegar a $1.000.000 fácilmente, y la verdad que no, la verdad que el trading lo que vas viendo es que es un crecimiento gradual, como les decía. En un mes puedes obtener sí un 15, un 20, un 30% de retorno. Esto es factible, esto se puede hacer, pero lo más importante es eso, lo que yo hago es enfocarme siempre en mi trading en generar al menos un 10% mensual. Ese es mi objetivo. Pero por supuesto que esto varía. He tenido meses incluso un 7%, un 5%, un mes tuve, otros meses un poco más alto. Entonces esto va a variar y va a depender mucho a esa pregunta que nos hacemos a veces: ¿cuándo puedo vivir del trading? Quiero vivir del trading. Bueno, pues vas a poder vivir del trading cuando tengas el conocimiento adecuado, cuando tengas una estrategia sólida, cuando tu psicología sea la adecuada también. Ahí vas a poder. Y cuando tengas, por supuesto, una cuenta, digamos, suficiente para decir, bueno, si genero un 5, un 10% al mes, con eso vivo. Igual ahorita lo más importante es adquirir el conocimiento, porque este negocio es un negocio que ofrece muchas ventajas. ¿Como cuáles? Eso no lo mencioné ahorita. Y es que con el conocimiento hay una cantidad de empresas, de fondos de inversión, que una vez tú tienes tu auditoría en esa cuenta real, no van a dudar en darte dinero para que inviertas. ¿Sí? Hoy día hay muchas posibilidades, a diferencia de algunos años atrás, para poder crecer y escalar el trading o escalar este negocio. Algo que me suelo repetir a diario y es muy importante, creo, y es que nuestro hoy va a determinar en gran medida nuestro mañana, ¿sí? A veces decimos, no, pues lo que puedo hacer en un mes, en 3 meses, en 6 meses, pues es poco significativo. Y esto es un grave error. En realidad, cuando te puedes trazar una meta, la que sea, el trading, no sé, perder peso, ganar masa muscular, leer un número determinado de libros al año, lo que sea que te propongas, eso lo logras, pero va a ser de acuerdo a un día a día, a una planificación. Así que lo que quiero es invitarlos e invitarlas a que si les gusta el trading, pues se abran a aprenderlo, se abran a aplicar. Esto no muerde, esto no es nada grave, pues se puede aprender a hacer de manera responsable, de manera segura. Y algo que les recomiendo es aprendan a hacerlo ustedes mismas, ustedes mismos, porque hoy día estamos lastimosamente, las redes sociales han permitido que muchas personas muestren cosas que no son y llevan a muchas personas a poner su dinero donde no deben, lo cual terminan perdiéndolo. Entonces sí les recomiendo mucho, aprendan a gestionar su dinero, aprendan a, a buscar oportunidades, porque hay muchas oportunidades de inversión. El tema es estar bien informados, ¿ok? Esto es fundamental en este camino. Entonces no sé si de pronto alguno de los presentes tenga alguna pregunta. En caso de que así sea, no duden en hacerla. Espero pues con este webinar haber cubierto en gran parte lo que es el análisis técnico. Sé que hay muchas cosas que no alcanzamos a ver porque la verdad esto es una temática bastante amplia. De ahí pues ya la importancia de profundizar, para eso está el curso. Como les decía, es un curso completamente online. Vamos a reunirnos especialmente los fines de semana, cada 15 días, es decir, 2 veces por mes, para tratar temáticas ya digamos un poco más profundas. Pero la idea con esto es que cualquier persona interesada en el trading eh, pueda adquirir esas habilidades para hacer del trading un modelo de negocio. Entonces, bueno, estoy ahí en caso de que existan algunas preguntas, no déjenlas ahí en el chat. Por supuesto las resolveremos, esa es la idea. Y ok, esto fue todo pues por hoy. Muchas gracias por su tiempo, a las personas que se conectaron, a las personas que verán esto en el futuro, porque sé que será muy enriquecedor para todos y para todas, ¿ok? Así que hasta pronto, que estén muy bien, saludos.